Bueno, buenos días nuevamente. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Yo ya si ya observaron, ya les subí las notas ahí, al menos en el aula virtual. Los trabajos los estoy calificando todavía. Espero mañana subir ya las notas promediadas, ¿verdad? Así que ahí pueden verificar ustedes en la pestañita que abrí ahí, parcial 1. Ahí pueden verificar la nota cada quien. No sé si ya la vio alguien. Imagino que ya la vieron. Ya las vieron, mejor dicho. Bueno, como les decía, ya les publiqué las notas del parcial. Están en el aula virtual. Todavía no he calificado o estoy calificando los trabajos. Espero terminar este día de calificar los trabajos y mañana pues ya subir las notas promediadas, ¿no? Entonces les preguntaba si habían visto ya su nota o ya verificaron que ahí está. Sí, licenciado, ya la vi. Vaya, perfecto. Entonces, si la vio uno, ya la vieron todos. Vaya. Entonces, solo quedaría la nota de los trabajos, que eso los estoy calificando. Todavía no. Espero terminar entre hoy y mañana mismo subir las notas, ya promediadas. Recuerden que el parcial vale 60% y el trabajo vale 40%. Y este trabajo, recuerdan que van a defenderlo, van a pasar a exponer. Yo les voy a subir en el transcurso de la siguiente semana las fechas de las exposiciones y la rúbrica de la exposición. Bueno, en la última clase estábamos hablando del derecho de representación, ¿se recuerdan? Y pues había ahí algunas dudas entre la diferencia del derecho de representación y el derecho de transmisión. Entonces, en esta clase nos vamos a enfocar en ambos derechos. Y pues yo les hice ahí un cuadrito comparativo. Vamos a recordar nuevamente el derecho de transmisión para que quedemos claros, ¿verdad?, de cuál es la diferencia entre uno y otro. Pero habíamos hablado del derecho de transmisión que se genera en la línea sucesoria, es decir, debe ser familiar. Debe ser familiar, bueno, en línea recta y es infinito. En línea colateral son los hermanos y los hijos de los hermanos, que serían los nietos no, serían los sobrinos del causante, sí es verdad. Esto de las familias, de las líneas es bien complicado. Vaya, entonces vamos a retomar ese tema. Voy a compartir pantalla. Hoy sí ven la presentación.
Sí, licenciado, se ve. Sí, licenciado. Vaya. Entonces, habíamos dicho que el derecho de representación se regula en el artículo 984 y establece que es una ficción legal, dice el Código Civil. En el segundo inciso, lo define como ficción legal, en que se supone que una persona tiene lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre si éste o ésta no quisiese o no pudiese suceder. Entonces, aquí se da el caso que una persona falleció sin que supiera que existía herencia. Bueno, falleció antes que el causante. Y el causante no había hecho su testamento. Fallece y resulta que, obviamente, cuando el causante hace su testamento, en ese caso, no hay lugar a derecho de representación, ¿verdad? No hay, ¿verdad? Porque cuando hace el testamento seguramente no va a incluir al que ya falleció, sino que a la descendencia. Pero aquí es el caso de que les decía que el derecho de representación se da en la sucesión intestada, cuando no hay testamento. En esos casos, los hijos de la persona que ha fallecido pueden optar a la herencia del causante, o sea, de su abuelo, pueden optar en representación del papá y deben de cumplir los requisitos exigidos en la ley para poder heredar, o sea, deben ser capaces y dignos del causante, porque lo que hacen es sustituir al causante. Vaya, entonces, tenemos aquí cuáles son los efectos. Vamos a ir viéndolo paso a paso, después lo vamos a ir discutiendo para que quede claro, quede clara la situación. El artículo 985, vamos a leer. Alguien que me haga el favor de leerlo. 985. Aquí está en pantalla. Artículo 985. Los que suceden por representación heredan en todos casos por estirpes, es decir, que cualquiera que sea el número de hijos que representan al padre o madre, toman entre todos y por iguales partes la porción que hubiera cabido al padre o madre representado. Los que no suceden por representación suceden por cabezas. Esto es, toman entre todos y por iguales partes la porción a que la ley los llama, a menos que la misma ley establezca otra división diferente. Vaya, gracias. Vaya, vamos a ver. ¿Saben ustedes qué es estirpe? Viene siendo como el linaje, como el árbol genealógico de de toda la familia. Estirpe. Vaya, en algunas legislaciones extranjeras, para efectos de suceder, se toman en cuenta las estirpes. Y cabalmente es como usted dice, es como el árbol genealógico. En realidad, lo que sucede es lo siguiente. Nosotros, nuestro código establece grados y líneas de sucesión, ¿verdad? Así establece nuestro código. Una estirpe estaría conformada por un grupo de familiares. Por ejemplo, el papá tiene 4 hijos.
cada hijo se casa, tiene familia y tiene hijos, valga la redundancia, y nietos, y ahí, ese es una estirpe. O sea, cada hijo forma una estirpe. O sea que hay 4 hermanos, 4 estirpes. Eso serían las estirpes. Entonces dice la disposición legal que hemos examinado que estos heredan por estirpe, es decir, que el monto de la sucesión que ellos van a, bueno, del causante, ¿no? que se la van a repartir por partes iguales, ¿no? Y es que así está establecido en el código. Si ustedes ven el artículo 988, aquí estamos los grados y líneas de sucesión. Primero, segundo, tercero, cuarto, hasta el 7º grado. Y si ustedes observan, el 989 establece lo siguiente: los herederos enumerados en el artículo precedente preferirán unos a otros por el orden de su numeración. De manera que solo en falta de los llamados en el número anterior, entrarán los designados en el número que sigue. Y la herencia se dividirá por partes iguales entre las personas comprendidas en cada número, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente. Bueno, y en el 986, el siguiente está derogado. Vaya. Ven, y la herencia se dividirá por partes iguales entre las personas comprendidas en cada número. Es decir, que hay una herencia, los que están en la primera línea de sucesión se la van a dividir por partes iguales. Eso dice el artículo 989. Entonces, cuando se sucede por estirpe, entonces estamos hablando de que cada grupo que forma la estirpe se van a dividir la porción que corresponde al causante en partes iguales. A eso se refiere el inciso primero. Ahora, también habla la ley los que suceden por cabeza. Estos son los que suceden en forma directa. Estaríamos hablando que son las personas que por derecho propio heredan por estar colocados en el grado o línea de sucesión correspondiente. O sea, estamos hablando aquí los hijos, el padre, la madre, el cónyuge o el conviviente. Ellos heredan por cabeza, o sea, por derecho, en forma directa y en partes iguales. Se distribuyen el monto según el artículo 989 del Código Civil. Vaya, estamos claros sobre eso que hemos dicho, ¿sí? Mendoza, Rebeca Esther. Buenos días, Sí, mire, yo buenos le días. quería hacer una consulta. Ajá. No es referente a la clase, pero me está surgiendo la duda. Donde podemos ver las notas y le quería consultar ese espacio que dice parcial, teníamos que Sí, subir algo. no, es que fíjense que es ¿Sí? la forma que he encontrado como es oral el examen, ¿verdad? Entonces, Sí. esa es la única forma que encontré yo para poder publicar las notas y que me salga porque si usted entra a calificación, ahí ya le sale la nota y le sale el Ah, promedio, que vale 60%. Ahí bueno. ahí no van a subir nada, es que fue la forma que yo pude encontrar para, ¿cómo se llama? Para que el sistema me refleje la nota Sí. y me la promedie. De tal Ah, manera que bueno. si no me iba a tocar hacer un cuadro en Excel y eso sí estaba complicado, son bastantes estudiantes. Entonces, si ustedes ingresan acá, parcial 1, ahí van a ver su nota. Y ahí está la rúbrica también, ¿verdad? No sé si ya vieron la rúbrica. Bueno, no ingreso porque ahí van a salir, se va a desplegar todos los nombres y la nota y pues sí, ustedes saben que esos son datos muy
personales de cada quien. Es que ese es otro problema que me puse a analizar. Si yo Sí. publicaba Ay, me asusté, Lee, gracias. si yo publicaba el cuadro en Excel, cuadrito en Excel, digamos, lo publicaba, ahí sí iban a salir todos, ¿verdad? Y como acuérdense que aquí Sí. tenemos la ley de acceso a la información pública y tenemos una cuestión de protección de datos, ¿verdad? Y ya se ha dado el caso en otras universidades que los estudiantes protestan porque hay un lugar donde ponen las notas, ¿verdad? Ahí las ponen y cada quien va a ver su nota y todo el mundo ve la nota de todo, ¿verdad? Entonces hubo en una universidad que demandaron a esa universidad los estudiantes porque esos datos son privados, ¿verdad? Entonces, esa es la forma Sí. que yo encontré. Bueno, gracias, Lee. Vaya, perfecto. Bueno, continuamos con la clase. Entonces, estamos hablando del derecho de representación, ¿verdad? Y entonces estamos hablando que quien hereda por representación lo hace por estirpe. Es decir, que cada estirpe se reparte en forma proporcional la cuota que le corresponde. Es decir, que si son 4 y son $100,000 la herencia, son 25,000 para cada quien, ¿verdad? Entonces, y la estirpe está formado por los descendientes del causante. Cada hijo forma una estirpa con sus familiares hacia abajo. Sí, Merlos, José Sí, Alejandro Merlos, ¿sí? sí, Lick, solo para acentuar el conocimiento, o sea, en total, en lo que usted no está queriendo decir es que, digamos, si la persona que dejó la herencia tiene 4 hijos, este formó cada quien su estirpe, y esta persona en representación de de toda su familia, cada uno de los hijos va a representarlo en la herencia, ¿verdad? Y tomando parte igual de la herencia, mientras que por Vaya. cabeza es Ujú, la línea sí, directa. Así es, ¿verdad? sí, sí, correcto. Ahora bien, esto estamos hablando cómo operan las estirpes, ¿verdad? En otros países. Ahora, cuando la ley en el caso nuestro dice quien hereda por representación lo hace por estirpe, también hay que tomar en cuenta otra regla. No es tan así de que las cuotas la van a repartir todos por igual hacia abajo. No, no es así, ¿verdad? Yo solo estoy explicando cómo opera las estirpes en otros países. Acá hay otra regla, que los ascendientes excluyen, bueno, en otras palabras más sencillas, el heredero más directo, o el más cercano, excluye al heredero que no es tan cercano. Es decir, estamos hablando así. Vamos a buscarlo aquí. Los hijos excluyen a este. Es decir, que si hay hijos y hay abuelos, cuando se hereda, estos tendrían derecho a heredar al causante y no los abuelos. ¿Sí? Entonces, cuando se hereda por representación, puede existir el hijo, puede existir un nieto, bueno, que está en la segunda línea, que solo esos son los únicos, digamos, parientes que dejó el causante. Entonces, ¿cómo heredaría el hijo? Pregunto. ¿Por estirpe o por cabeza? Por cabeza. Por cabeza, en forma directa. ¿Y cómo heredaría el nieto? Está en la segunda línea. Solo le quedó un hijo y un nieto. ¿Cómo heredaría? El nieto podría heredar por estirpe. O Si sea, por digamos su papá, representación, por perdón, ajá, representación, por por representación, representación. si Es que su la papá no ley, ajá, estuviese sí, disponible. es que la ley habla de estirpes, pero como les decía, en realidad no es tan así. El concepto de estirpe es que cada hijo forma, o cada familiar forma su estirpe, en línea
recta, colateral, ¿verdad? Ellos forman su estirpe. Pero, Listo. ¿sí? ¿Puede otra vez explicar lo de la exclusión? No la entendí. ¿Cómo es que ellos pueden excluir a los otros? Vaya, sí. Vaya, tenemos las líneas o grados de sucesión, ¿no? Estos son. Estamos hablando de sucesión intestada. Entonces, los que están en la primera línea son los, si todos están, ¿verdad? Si hay un hijo, hay un padre, una madre, y hay un cónyuge o una conviviente, estos heredan toda la herencia, valga la redundancia, en detrimento de estos que están en el segundo grado, ¿sí? Estos excluyen a estos. Ahora bien, poniendo el caso que les estoy diciendo, que solo dejó el hijo y un nieto. Entonces, quien puede heredar en forma directa es el hijo y no el nieto. El hijo, por ser un familiar más cercano del causante, excluye al nieto, ¿sí? Lo excluye. Ahora bien, pero el nieto, la única forma o el único mecanismo legal para que él pueda heredar es haciéndolo en representación de su papá, o sea, del hermano de este hijo. Al hacerlo por representación, se coloca en la posición de su papá, ¿sí? Y puede compartir la herencia con el hijo. Pero cuando hereda por representación, debe de cumplir además los requisitos para heredar al causante. O sea, la capacidad debe ser capaz y debe ser digno. ¿Estamos? ¿Verlos? Sí, lo que le entendí es que la primera que nos explicó, él queda fuera porque prácticamente el tío sería en este caso, ¿verdad? Ajá. Lo dejaría fuera, pero Ujú, puede representar al padre y colocarse ujú. en primera línea como el hijo, ¿verdad? Sí. Aunque sea nieto. Y en primera instancia, quien hereda es el hijo vivo. Y lo Ujú, hace por cabeza, en forma directa. sí. Y así hay que tomar en cuenta también la regla del artículo 989. Vaya, vamos a continuar acá. Vaya, aquí ya leímos la disposición y ya estamos claros. ¿Va? Entiendo que ya estamos claros. O hay alguien que todavía tiene alguna duda. Bueno, estamos claros. Vamos a continuar acá. Ahora, la representación se da en dos formas. Se da en la línea recta y se da en la línea colateral. En la línea recta, digamos que es infinita, por decirlo así. Pero es bien difícil, ¿va? Que en la línea recta yo puedo tener, el causante puede tener un hijo, este hijo puede tener otro hijo que es el nieto. El nieto puede tener otro hijo que es el bisnieto y así, ¿verdad? Pero es bien difícil que se dé, ¿verdad? Que alguien tenga, después de bisnieto no sé qué sigue. Bisnieto, bueno, ya ni me complico. Vaya, entonces, aquí se entiende que se sucede en forma ilimitada, o sea, aquí son causas naturales. Vamos a ver el 986. Alguien que me haga el favor de leerlo. Artículo licenciada. 986. Vaya. Hay siempre lugar a la representación en la descendencia del difunto, en la descendencia de sus hijos. En la línea colateral solo tiene lugar la representación en favor de los hijos y nietos, aunque no concurran con sus tíos. Vale, la primera parte, gracias. La primera parte dice,
Hay siempre lugar en la representación en la descendencia del difunto. Hay siempre lugar en la representación en la descendencia del difunto en la descendencia de sus hijos. Ahí, ¿verdad? Y la segunda parte dice en la línea colateral. ¿Qué cosa me está? Bueno, en la línea colateral solo tiene lugar la representación en favor de los hijos y nietos, aunque no concurran con sus tíos. Vaya, la primera parte de esa disposición está hablando de la representación en línea recta. El derecho de representación en línea recta. Decíamos que el derecho de representación coloca en la posición de un heredero directo a una persona que no se encuentra en los grados establecidos por la ley. Es decir, acá, ¿verdad? Coloca al hermano o al hijo de los hermanos o a cualquiera de estos, los coloca de aquí, desde la tercera línea, lo coloca acá, en esta primera línea. Eso es la representación. Otro requisito es que deben de ser familiares, ¿verdad? Deben de ser familiares del causante. El representante debe ser familiar del causante y debe ser consecuentemente familiar del representado. Así es la cosa. Vaya, esta es la primera. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Aquí está el causante, el hijo, el nieto, el bisnieto. Puede heredar por representación, o sea, colocarse acá, ¿verdad? Puede heredar a este por representación. Así es, así operaría, ¿verdad? Porque estamos hablando en la línea recta, que es infinita, ¿verdad? En representación de C, de B, puede dar directamente. O sea, este se coloca en la primera línea sucesoria. Y para eso debe de cumplir los requisitos que están establecidos en la ley para heredar al causante. Es decir, debe ser capaz y debe ser idóneo. O sea, debe ser digno. Luego tenemos otro ejemplo. A tenía 2 hijos. Fallecieron los 2 hijos. Cada uno tenía el 50% de la herencia. Estamos hablando de sucesión intestada, aplicando el 989. Luego estos, por representación de los hijos, D y E por representación de B, F y G por representación de C, se colocan en el primer grado. ¿Dónde estarían los hijos? ¿En qué grado estén? Vamos a ver. El hijo está en primer grado. Estos serían los sobrinos de este, así sería, ¿verdad? No, serían los, ya me estoy confundiendo, serían los nietos, ¿verdad? Nietos serían, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, los nietos son. Sí, son los nietos. Y los nietos están en el segundo grado. Aquí están, ¿verdad? Segundo grado. El hijo está en primer grado. Entonces, estos se colocan en el primer grado de sucesión. Por faltar esto, por representación. Y aquí deben de cumplir los requisitos que exige la ley, ¿verdad? Vaya. Estamos ahí, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, ¿verdad? Vaya. Sí. Vaya, hoy continuamos con la línea colateral. Vaya, en el caso de la línea colateral, tiene una característica que no es infinita. No es infinita. Vamos a ver, vamos a leer la disposición aquí. Hay siempre lugar en la representación de la descendencia del difunto en la descendencia de sus hijos, dice. En la línea colateral solo tiene lugar la representación en favor de los hijos y nietos, aunque no concurran con sus tíos. Entonces, acá
Estamos hablando que aquí no es infinita la línea, sino que hasta los nietos llegaría en este caso. Entonces acá resulta que el hermano del causante, estamos hablando del hermano del causante. Y cuando hablamos del hermano del causante, estaríamos hablando de que los hijos del causante, ¿qué serían del causante? Sobrinos serían, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Los hijos del causante. No. Los hijos del hermano del causante, ¿qué serían del causante? Sobrino. Sobrino. Entonces, en el inciso, en esta parte, en la línea colateral, dice, la línea colateral tiene lugar la representación en favor de los hijos y nietos, aunque no concurran con sus tíos, dice. Así dice. Entonces, estamos hablando de los hijos de los hermanos del causante, ¿sí? Así estamos hablando. En el caso de la línea colateral, ¿no? Acá es el hermano o hermana del causante el que tiene derecho a la sucesión. Ahora yo pregunto, ¿el hermano o la hermana del causante en qué línea de sucesión se encuentran? Creo que en la tercera, si no me recuerdo mal. Veamos el artículo. En la tercera línea, aquí estamos, ¿no? Los hermanos del causante. Ahora bien, pero para que esto suceda es que se agotaron estas primeras dos líneas y no había ningún descendiente de primera y segunda línea, ¿verdad? Entonces, en este caso, tendría derecho los hermanos, ¿verdad? O sea que primero tiene que agotarse la primera línea. Si no hay ningún descendiente de esta naturaleza, nos vamos a la segunda línea. Si no hay nadie de descendiente de la segunda línea, caemos a la tercera línea. Sí, ¿verdad? Estamos, ¿verdad? En eso. Esto Sí, usted licenciado. es un poco, por eso de los grados y todo eso, un poco difícil de entender y de explicar, ¿verdad? Pero bueno, aquí vamos. Entonces, aquí estamos hablando que decíamos que son los sobrinos, ¿no? Son los sobrinos los que heredan. Y les decía que esta línea sí tiene límite. Llega hasta los nietos, ¿no?, de los hermanos. Hasta ahí llegan. Es decir, que puede, si agotamos esta línea, agotamos estas líneas, quedan los hermanos. Y este fallece, tiene un hijo. Y fallece el hijo, pero el hijo tenía otro hijo. O sea, el hijo y el nieto de este puede por representación acceder a la herencia del hermano. Ya lo vamos a ver mejor en un esquemita para que se entienda. Entonces, como les decía, aquí tiene el límite. El límite es hasta el nieto del hermano. Y aquí está un ejemplo. Miren. Aquí está el causante. Vaya, pero debemos de tener claridad que aquí ya se agotaron la primera línea. No tenía familiares acá, no tenía familiares acá. Sí, ¿verdad? Entonces, venimos y decimos, el hermano fallece, el hermano del causante.
tiene un hijo y este tiene otro hijo. Bueno, que en realidad es nieto de este. Entonces, estos, por representación, pueden acceder a la herencia del causante. Aquí tenemos otro ejemplo. Hermano fallece, tenía 2 hijos. Y hay otro hermano vivo. Aquí es cuando la ley dice, aquí dice, aunque no concurran con sus tíos. Así dicen. En este caso, estos heredaron por representación y no concurrió con su tío. Pero acá también tuvo que haber fallecido ¿cómo se llama? El hijo. Aquí yo no le puse el nieto puede heredar por representación, lo voy a corregir. El nieto puede heredar por representación del hijo y del hermano a este, ¿va? Así es. Vaya, entonces, luego aquí tenemos otro ejemplo, miren. El hermano tenía el causante tenía 2 hermanos. Entonces, los hijos pueden heredar por representación, por representación del papá que falleció. Y acá, el nieto, por ejemplo, falleció el papá y el abuelo. Puede heredar por representación al causante en concurrencia con su tío. Estamos ahí, ¿verdad? Así sería. ¿Se entiende? Sí, licenciado, solo una consulta. Ajá. En este caso que puede representarse hasta el nieto, así Sí. como en el ejemplo 1 está el hijo y el nieto, ¿entran los 2 juntos o se van eliminando como en la otra, de que el que está más cerca excluye al que está más lejos, siempre? Sí, se van eliminando. Pues yo les decía que aquí tiene error este cuadrito. Aquí yo tengo que, este ya falleció. Así sería. Entonces, Sí. acá él puede heredar por representación al causante. Se va a colocar en la primera línea. Acá los 2 han fallecido, entonces acá sí ellos tienen derecho a un cuarto, sería a 25%, ¿no? Porque el 100%. Pero como les digo, acá debemos de tener claridad de que pues aquí ya se agotaron estas. Se dan casos, ¿va? de personas que solo hermanos tienen, ¿va? No pudieron procrear hijos, o no tienen, los papás ya se fallecieron, etc. Entonces, se puede dar este caso. Vaya, estamos acá. Como ven, ¿verdad? Es un poco, no es tan fácil. Vaya, eso es el derecho de representación. Ese es el derecho de representación. Ahora vamos a platicar nuevamente. Ya lo hicimos la vez pasada, pero hoy lo he hecho. He tratado de colocar más información para efectos de entendimiento del derecho de transmisión. ¿Estamos claros del derecho de representación? Pregunto. Yo sinceramente lo he confundido con Vaya, el de vaya, vaya. representación. Vaya. Con el de transmisión, vaya. Pero lo que hemos platicado del derecho de representación es que usted por representación puede heredar a un ascendiente que falleció y se coloca usted en ese grado, en esa línea de sucesión. Y al colocarse en ese grado o línea de sucesión, usted debe de cumplir los requisitos de capacidad y debe ser y de dignidad, ¿verdad? Y usted hereda en forma directa. Eso entonces, los requisitos es que usted debe ser familiar
de la persona a la que está representando, del representante, y también debe ser familiar del causante. Y en este caso se puede heredar también por la línea colateral los hermanos del causante. Hasta el nieto del hermano. Sí, ¿verdad? Ahí, quedémonos ahí. El requisito acá es que debe ser familiar. Hoy vamos a ver el derecho de transmisión un poco más, más exhaustivamente para tener claridad de ambas situaciones. Bueno, vamos con el... Vaya. Acá se recuerdan que cuando hablamos del derecho de transmisión, bueno, hasta los términos confundimos. Les acaba de decir que iba a hablar del derecho de representación, pero es el derecho de transmisión, ¿verdad? Resulta que cuando una persona fallece, se abre la sucesión. Se abre la sucesión. Y se da lo que es el deferimiento y la delación. ¿Qué habíamos dicho que es deferimiento y qué habíamos dicho que es delación? A ver. Creo que hasta se los pregunté en el examen. Les quería aclarar que en la rúbrica ya aparecen 20 preguntas, ¿no? Usted debe identificar la pregunta que le hice. No le hice las 20 preguntas. Lo que pasa es que esas eran las 20 preguntas que yo tenía para hacerles a todos los grupos. Porque cuando uno hace un parcial, lo manda a la coordinación para que el coordinador lo apruebe. Y entonces, ya yo podía hacerles preguntas solo de esas 20 a todos. Pero como es imposible hacer las 20 preguntas a cada quien en un examen de esa naturaleza, pero ahí está el video, ustedes lo pueden ver, ¿verdad? Ahí está en el... no lo he subido por cuestiones de... Pero ahí está creo que lo pueden ver, ¿verdad? Sí, ¿verdad? En esta plataforma. Sí, ahí está en un Sí, archivo sí, adjunto. sí, ustedes lo pueden bajar, ¿verdad? El video. El video lo pueden bajar de Ting, ¿verdad? Entonces, ahí cada quien que lo baje y ve ahí. Ajá, Merlos iba a decir algo. Sobre el deferimiento, que es ya la disposición de los bienes, poner a disposición los bienes, y la delación es el llamamiento. Ajá. El deferimiento es que se ponen a disposición de los futuros herederos, ¿verdad? Los bienes. Y la delación es el actual llamamiento que hace la ley a los herederos, ¿verdad? Para que acepten la herencia. ¿Qué sucede si no aceptan la herencia? ¿Qué sucede? Se transmite el derecho. Les decía yo que en el plazo de 15 días, si no es aceptada por nadie, ¿va? Es que para que se transmita el derecho debe existir, por lo menos, en este caso, el derecho de transmisión, ¿verdad? Por lo menos debe existir una persona a la cual era llamada a la sucesión, ¿verdad? Ya sea intestada o testamentaria. Y la persona no, bueno, no falleció sin haber aceptado herencia. O se puede dar el caso que nadie acepta herencia, todos están vivos. Si después de 15 días no se acepta la herencia, esa cae en una, se le denomina herencia yacente. Está yacente porque nadie ha aceptado. Eso sería. Sí, Merlos tiene levantada la mano o así le quedó. No, entendería que el derecho de transmisión es aquel que nace por asignación, o sea, aquella persona que fue llamada a heredar, ¿verdad? Le dieron
cierta parte de esa herencia y le asignaron cierto porcentaje, mientras que en el otro de representación solo se coloca en línea directa de alguien que fue llamado a heredar. Vaya. Vamos a ver. Lo vamos a ir viendo paso a paso. Y después vamos a ver si la conclusión que usted ha hecho es excelente. Vaya, vamos a ver. Entonces acá, cuando se abre la sucesión, se ponen los bienes a disposición de los futuros herederos y puede suceder que una persona falleció sin haber expresado que aceptaba o repudiaba. O sea, no ejerció su derecho de opción. ¿Qué habíamos dicho que es el derecho de opción? La aceptación o repudio de la herencia. Ajá, la facultad que tiene una persona de aceptar o repudiar una herencia. Ese es el derecho de opción. Vaya, y la prescripción está señalada en el artículo 1191. Son 30 años. El tiempo que tiene, bueno, la prescripción es una forma de adquirir los bienes o de extinguir las obligaciones. En este caso, sería prescripción extintiva por no haber ejercido el derecho en el plazo establecido. Es decir, por no haber iniciado las diligencias de aceptación de herencia o se iniciaron y no se pronunció, ¿verdad? Entonces, aquí estamos hablando un primer causante, un asignatario, o sea, el heredero, y un tercero que recibió la opción. Vaya, aquí estamos en lo primero. Transmisión del derecho de opción. Entonces, aquí se puede dar que una persona se abrió la sucesión, se dio la delación, pudo haber aceptado la herencia o pudo haberla repudiado. Esa es la primera situación que se da. Si repudia la herencia, se recuerdan que habíamos hablado que se entiende como que si nunca fue heredero, como que si nunca aceptó. Así lo dice el 1191. Vamos a buscar por acá. El derecho de petición de herencia expira en 30 años, pero el heredero putativo, en el caso del inciso final del 748, podrá oponer a esta acción la prescripción de 10 años contados como para adquisición del dominio. Esto, ¿saben ustedes qué es heredero putativo? No, licenciado. Bueno, la vez pasada lo dijimos, pero bueno. En el caso, el heredero putativo es aquella persona que expresa que es heredero, pero que el título que tiene no es válido, no es un título válido, ya sea porque lo desheredaron, ya sea porque lo declararon indigno, pero ha tomado posesión de la herencia. Entonces, en el caso de esos herederos, fíjese que la prescripción es por 10 años, así lo establece la ley. Al transcurrir el plazo de la prescripción y ninguno de las otras personas interesadas dijo nada, entonces adquiere la herencia de la que ha tomado posesión. El heredero putativo es aquel heredero que no tiene un título justo por cualquier circunstancia, pero que toma posesión de una parte de la herencia. Digamos que tiene unos terrenos o la casa donde vive el causante, pero fue declarado indigno, tiene porque la indignidad se purga en 10 años, ¿no? O, bueno, está dentro de las causales de incapacidad.
pero tomó posesión de la herencia, nadie dice nada, pasan los 10 años y entonces adquiere la herencia no por derecho sucesorio, sino que por prescripción. Eso sería. Vaya. Este es el primer caso. Si repudió la herencia, es como que si nunca tuvo derecho a esa herencia y entonces, por tanto, no se da el derecho de transmisión. El segundo es que se acepta la herencia. Aceptó la herencia. ¿Y qué sucede ahí si acepta la herencia? Que puede transmitir esos bienes que adquirió a sus herederos. Tampoco se da el derecho de transmisión en este caso. Porque si yo acepto la herencia, pasa a formar parte de mi patrimonio. Y entonces cuando yo fallezca, se la puedo transmitir, se la puede heredar, ¿verdad?, a mis herederos o a mis familiares. El tercer caso, que es el que realmente genera el derecho de transmisión, es cuando la persona fallece sin haber aceptado o repudiado la herencia. En este caso, se opera la transmisión de la opción o derecho de opción, que es la facultad de aceptar o repudiar la asignación, el derecho de opción, ¿verdad? Vaya, acá resultó que la persona falleció sin haber aceptado o repudiado la herencia. Y aquí ya tenemos una característica de este derecho de opción. ¿Quiénes, de qué caso estaríamos hablando aquí? ¿De sucesión intestada o de sucesión testamentaria? De la sucesión testamentaria, licenciado. Sí, estamos hablando Porque de... si va a suceder por transmisión, es testamentaria. Ya estaba establecido quién iba a ser el heredero. Ya estaba establecido. Entonces significa que la persona falleció sin aceptar o repudiar la herencia. Y al fallecer sin aceptar o repudiar la herencia, significa que ya era un heredero, ¿verdad? Ya le habían dejado, ya lo habían declarado de heredero. Pero acá resultó que nunca se pronunció y ahí se abre la posibilidad del derecho de transmisión. Ahora bien, también se puede dar el derecho de transmisión cuando se es heredero de una persona y en el caso de la sucesión intestada, ¿verdad?, y esta falleció, la persona falleció, ¿verdad? Pero ya lo vamos a ver más detalladamente. Pero aquí lo que estamos viendo es que la persona era heredero. Y resultó que no hizo uso de su derecho de opción. No hizo uso de su derecho de opción. Al no hacer uso de su derecho de opción, se puede heredar por transmisión. Entonces, ahora bien, si hizo uso del derecho de opción, se pronunció aceptando o repudiando la herencia, entonces no se puede dar el derecho de transmisión. Ahora bien, ¿qué requisitos exige para que se dé el derecho de transmisión en el caso del... Porque aquí hay dos herencias. Aquí se han abierto dos sucesiones. Hay dos sucesiones abiertas. La del que genera el derecho de transmisión, o sea, pongámonos que padre, hijo y nieto. Falleció el papá
sin pronunciarse. Se abre su sucesión. Pero el papá de este, o sea, el abuelo, tenía abierta la sucesión, ¿verdad? Entonces, el hijo, o sea, el nieto, tiene la posibilidad de aceptar la herencia del papá y del abuelo. Pero también la ley le da la posibilidad de que pueda rechazar la herencia del abuelo y aceptar la del papá. Pero no puede rechazar la del papá y aceptar la del abuelo. Es un juego de palabras, ¿verdad? Pero así es. Es decir, que si mi padre ha fallecido, yo y mi abuelo también ha fallecido y las dos herencias no han sido aceptadas, están abiertas, en las dos sucesiones, perdón. Entonces vengo yo y puedo rechazar, con base en mi derecho de opción, la herencia de mi abuelo y acepto la de mi padre. Pero no puedo rechazar la de mi padre con el fin de acceder a la herencia de mi abuelo. Eso no lo puedo hacer en el derecho de transmisión. Tengo que aceptar ambas herencias para que proceda. Es decir, yo debo de aceptar la herencia de mi padre y debo de aceptar la herencia de mi abuelo para yo tener derecho de transmisión. Y así lo dice el artículo 958. 958, lo vamos a buscar acá. Vaya, háganme el favor de leerlo. Artículo 958. Si el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión no han prescrito, fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado que se ha deferido, trámites a sus herederos. Transmite a sus herederos. Transmite a sus herederos el derecho de aceptar y repudiar dicha herencia o legado, aun cuando fallezcan sin saber que se le ha Deferido. que fallezca sin saber que se le ha diferido. No se puede ejercer ese derecho sin aceptar la herencia de la persona que lo transmite. Vaya, ese es el requisito que exige la ley. ¿Cuáles son las características de este derecho de transmisión? Se aplica en la sucesión testamentaria como en la intestada. Ahora veamos nuevamente ese artículo. El 958. Si el heredero o legatario cuyos derechos a la sucesión lo han prescrito fallece antes de haber aceptado o repudiado la herencia o legado que se le ha deferido, transmite a sus herederos el derecho de aceptar o repudiar dicha herencia o legado, aun cuando fallezca sin saber que se le ha deferido. No se puede ejercer este derecho sin aceptar la herencia de la persona que lo transmite. Vaya. Entonces, ¿cómo es posible que también apliquen la sucesión intestada? Pregunto. De la lectura del artículo 958. Pareciera que es lo mismo que derecho de representación, ¿verdad? En ese caso, pero no es lo mismo, porque la ley establece un requisito. A ver. En el caso de la sucesión testamentaria estamos claros, ¿verdad? Falleció, había un testamento y no ejerció su derecho de opción. En el caso de la sucesión intestada tenemos grados o líneas de sucesión, ¿verdad? La persona fallece. Falleció, había una herencia ahí,
abierta, perdón, una sucesión abierta. Estaba en la sucesión de su papá y fallece. Ajá. Veamos. Estamos hablando en el caso de sucesión intestada. Hay una sucesión abierta. El hijo del causante fallece sin haber ejercido su derecho de opción. ¿Cuál sería aquí la diferencia con el derecho de transmisión? Ajá. ¿Qué diferencia usted? En este caso se hablan de dos herencias, la primera característica. Ajá. Hay dos herencias. Obviamente, ya sea testamentaria o intestada, siempre hay dos herencias. Sí, ¿verdad? Porque cuando fallece una persona, Sí. si tiene bienes, es difícil que no tenga bienes, ¿no? Aunque sea una gallina, tiene una. Vaya, entonces, aquí se abren dos sucesiones, ¿no? Estamos ahí, siempre sucede así. Vaya, pero ¿cuál sería la diferencia en este caso con el derecho de transmisión, con el derecho de representación? Ambos son familiares, definitivamente. Estas serían, miren, aquí lo dice. No se puede ejercer este derecho sin aceptar la herencia de la persona que lo transmite. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? En el derecho de representación no exige esa condición la ley. En el derecho de transmisión sí. Entonces, si se da una sucesión intestada, hay abierta, está abierta la sucesión, hay un causante. No ha habido aceptación de herencia. Y fallece la persona antes de aceptar herencia. Entonces, los hijos de estas personas, para poder ejercer su derecho de transmisión, necesariamente tienen que aceptar la herencia del fallecido y del causante. En el derecho de representación no se exige ese requisito. Primera diferencia. ¿Estamos ahí? ¿Estamos? Cornejo, no le veo bien su nombre. Cornejo Batres, Gloria. Sí, licenciado, ya me está quedando un poquito más claro. Vaya, ya tenemos ahí una situación. O sea, el derecho de representación se da solo en la sucesión intestada, salvo un caso que está establecido en la ley, que lo vimos, que lo vamos a volver a ver. El derecho de transmisión se da en la sucesión intestada y en la testamentaria. Pero el requisito que exige la ley es que usted debe aceptar la herencia, como hay dos sucesiones, ¿no? Debe aceptar ambas herencias, ¿no? ¿Sí? En el derecho de representación no exige ese requisito la ley. Vaya, vamos a continuar. Se aplica tanto en las herencias como en los legados, ¿no? Aquí estamos hablando que se sucede a título universal y a título singular, ¿no? El derecho de transmisión. El adquirente debe ser siempre heredero. El adquirente debe ser siempre heredero. ¿Sí? Aquí tenemos otra diferencia con el derecho de representación, ¿no? Tenemos otra diferencia. Porque en el derecho de transmisión se requiere que siempre debe ser heredero. Sí, así lo dice. O sea, si es sucesión testamentaria, debe estar en el testamento. Si es sucesión intestada, debe encontrarse en la línea de sucesión, ¿verdad? Respectiva. ¿Sí? Si está en la primera línea, ahí es heredero por derecho propio. Porque para pasar a la siguiente línea, tengo que agotar los de la primera línea. ¿Sí? Estamos. Licenciado, tengo una duda con eso.
Porque si dice que en el de transición debe ser heredero, o sea, y me dice que tiene que ser como de los que están en los grados, pero en el de representación también tiene que ser familiar y estar en los grados. Ajá, pero es diferente, porque en el caso de representación, si usted está en el grado 3, la ley no lo llama, y existen los que están en el grado 1, no lo llama a suceder. ¿Sí? Y en el de transición sí. En el de transmisión, sí. Vaya, vamos acá. Acá el fundamento de esto, del derecho de transmisión, es la facultad que tiene la persona de aceptar o repudiar la herencia, o sea, es el derecho de opción. En eso, este es el fundamento de que siempre debe ser heredero, es decir, que la persona no ejerció su derecho de opción, falleció antes de, ¿verdad? Entonces, por derecho de transmisión, un heredero de esta persona debe de aceptar la herencia del que falleció y la del causante que ya había fallecido. Sí, ¿verdad? Porque el derecho de opción eso es. Entonces, el heredero, o sea, la persona que había sido llamada a la sucesión, cuando se dio la delación, no tuvo la oportunidad de expresar su derecho de opción. No tuvo la oportunidad de expresar su derecho de opción y entonces falleció. Fallece. Y ahí puede heredar o transmitir la herencia por derecho de transmisión. Entonces, sus herederos, para poder acceder a esa herencia, deben de aceptar la herencia del papá y del abuelo, pongámoslo así, del papá y del abuelo. Entonces, por eso dice, debe ser siempre heredero, porque se le da la opción del derecho de transmisión a la persona que ha quedado viva, de rechazar la herencia o aceptarla, de su causante directo y de el causante indirecto, o sea, debe aceptar ambas herencias. Vaya. ¿Quiénes intervienen en este derecho de transmisión? El causante, el primero, ¿va? El abuelo, digamos. Hablemos de abuelo, papá, hijo, para ponerlo en ejemplos bien entendibles. El primer causante, el que origina la primera sucesión. Ahí está la herencia que ha dejado y nadie la ha aceptado todavía. El transmitente es el que genera el derecho de transmisión, que falleció sin ejercer su derecho de opción. Fallece sin haber ejercido su derecho de opción. Entonces, ahí le da la oportunidad al adquirente, o sea, a su hijo, en este caso estamos hablando de abuelo, padre, hijo, de poder heredar por transmisión. Y tiene la facultad o va a tener, sí, su facultad de ejercer el derecho de opción, o sea, de aceptar o repudiar la herencia. Entonces, para poder heredar por derecho de transmisión, debe de aceptar ambas herencias. O puede repudiar la herencia de su abuelo y aceptar solamente la herencia de su papá. Y en ese caso no se da el derecho de transmisión, ¿verdad? Pero si rechaza la herencia de su papá, tampoco va a tener acceso a la herencia de su abuelo, porque debe de aceptar la herencia de su papá y la de su abuelo. Estamos ahí, ¿verdad? Estamos. Cuando nadie, el que cae otorga. Vaya, vaya, vamos. Vaya, vamos
paso a paso aquí, porque esto sí ciertamente genera confusión, esto del derecho de transmisión y el derecho de representación. Vaya. ¿Qué requisitos debe de cumplir la persona que transmite la herencia? Primero, el primer elemento fundamental es que no ejerció su derecho de opción. Eso es lo primero. Si lo ejerció, ya no se da. Ya sea que aceptó la herencia o que la repudió. Entonces, si la repudia es como que nunca fue heredero. Si la aceptó, la va a transmitir de forma directa porque adquiere el dominio de la herencia. Vaya. Segundo es que debe ser heredero obligatorio del primer causante. Debe estar en la línea, en el caso de la sucesión intestada, en la línea sucesoria correspondiente. Tercero, que no haya prescrito su derecho. ¿Cuánto es la prescripción? Habíamos dicho. Artículo 1191. 10 ¿Cuánto es? años. Para el putativo. Sí, para el otro es 30. 30. Vaya, 30. Heredero que sí tiene el derecho son 30 años. Parece injusta la ley, pero así es. Luego debe cumplir los requisitos que exige la ley, va. Ser digno y capaz, ¿va? Eso ya lo hemos hablado, de la capacidad para heredar y de la dignidad. ¿Cuál era la diferencia? Y hasta se los pregunté en el examen a algunas personas y ahí va dentro de las 20 preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre la indignidad y la capacidad? Ajá. No La recuerdo. capacidad es conforme Ajá. a ley, licenciado, según más no me recuerdo, es el artículo que estábamos leyendo hace un momento. Es de derecho público. Ajá, o sea, es por derecho y la indignidad es porque o ha cometido algún delito en contra del causante o porque, bueno, sí, cometió algún delito, ¿verdad? Ya sea robo, un hurto o que también lo asesinó, ¿verdad? Pero no se sabe, solamente se tienen las sospechas y si alguien lo denuncia y hay una, ¿cómo le digo? Hay un... Bueno, Sí. fue condenado por eso, pues, entonces esta persona es indigna. O sea que la indignidad es una incapacidad que adquiere la persona por haber ejecutado actos en contra del causante. Básicamente eso Así es, sería. licenciado. Vaya. Luego, ¿cuáles son los requisitos que debe cumplir el transmitido? O sea, la persona que adquiere la herencia por derecho de transmisión. Debe ser heredero del transmitente, obviamente. Entonces, pero además debe ser heredero a título universal del transmitente, no a título singular. Pónganle ojo a esto, es decir, acuérdense que hay herederos a título universal y a título singular. Los a título singular son los legados, ¿no? Los universales heredan en todos los bienes del causante. Entonces, el requisito que exige aquí la ley en el transmitido es que debe ser heredero del transmitente, pero debe serlo a título universal el asignatario. El otro requisito es que debe aceptar la herencia del transmitente. Debe aceptar ambas herencias. Debe aceptar ambas herencias. Ese es el requisito. Entonces, y no va a aceptar una parte de la herencia. O sea, tiene que aceptar la herencia de ambos. Veamos el 1152.
Vaya, alguien que lo lea, por favor, el 1152. Artículo 1152. No se puede aceptar una parte o cuota de la asignación y repudiar el resto. Pero si la asignación hecha a una persona se transmite a sus herederos, según el artículo 1958, 958. puede cada uno de estos aceptar o repudiar su cuota. Vaya, aquí la regla general es que usted acepta la totalidad de la herencia, no una parte, lo que le conviene, ¿va? Si acepta, va a aceptar toda la herencia. Esa es la regla general. Pero en el caso del derecho de transmisión, usted puede no aceptar toda la herencia. Puede cada uno de estos aceptar o repudiar su cuota, los que reciben por derecho de transmisión, ¿verdad? Acuérdense que esa herencia le viene no de forma directa, sino de forma indirecta. Y como por derecho de transmisión se puede repudiar la cuota que le corresponde. O sea, usted aceptó la herencia de su causante directo y rechazó la herencia posteriormente de su causante indirecto. O sea, ahí sí lo permite la ley. Vaya. Entonces la facultad de aceptar o repudiar es indivisible. No puede aceptar una parte y repudiar otra. En el caso de, en la regla general, digamos, cuando usted acepta una herencia. Pero en el caso del derecho de transmisión, sí, al transmitirse, la herencia se hace divisible, obviamente, ¿va? Porque digamos que el 100% de la herencia, la persona que falleció, había una herencia abierta, la del causante. El hijo fallece sin haber ejercido su derecho de adopción y tenía 2 hijos, ¿verdad? Obviamente que por derecho de transmisión van a acceder al 50% cada uno de esa herencia. Por eso es que establece esta regla la ley. Así sería. Vaya. Entonces la herencia directa es indivisible. La que se transmite se puede dividir por la misma naturaleza de ese derecho de transmisión, ¿verdad? O sea que se divide en partes iguales entre las personas que tienen acceso a esa herencia. Otra situación interesante del derecho de transmisión es que según el artículo 963, usted debe tener existencia legal, debe ser una persona cierta, determinable. Es un requisito para heredar. En el caso del derecho de transmisión, se requiere tener existencia al tiempo de la muerte del transmitente. Es decir, que cuando estaba abierta la herencia original, la primera herencia, la del causante, puede ser que no existiera el transmitido. Puede ser que el transmitido no existía. Pero cuando se genera el derecho de transmisión, sí debe de existir. Es decir, que cuando falleció su padre, o sea, estamos hablando abuelo, padre, hijo. Cuando falleció el padre de esta persona, entonces sí tenía que tener existencia legal. La persona que va a acceder a la herencia del causante, del primer causante por derecho de transmisión. Aquí la ley sí permite esto. Entonces, la regla general es que usted debe ser una persona cierta y determinada para poder heredar. Es decir, que si usted no existe al momento que se abre la sucesión, no tiene derecho a ninguna. Si no existe, o sea, no es una persona.
Pero acá, cuando se abrió la primera sucesión, la sucesión del abuelo, entonces no existía, ¿verdad? Luego después nació, pero cuando falleció la segunda persona, el hijo, el segundo causante, entonces sí ya existía. Y obviamente debe cumplir los requisitos de ser digno y capaz para suceder al causante. Vaya, aquí tenemos las diferencias. Miren. Aquí tenemos, las vamos a ir leyendo y cualquier duda ahí me van diciendo porque ya faltan 9 minutos. El derecho de transmisión tiene lugar en las sucesiones intestadas y testamentarias. El derecho de representación procede solo en la sucesión intestada, salvo el caso del 1046. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan del 1046? Lo leímos en la clase anterior. Cuando es una sucesión testamentaria y el causante en las cláusulas del testamento estableció que iba a heredar al hijo, digamos, y a todos sus descendientes. Ahí se puede dar el derecho de transmisión. Obviamente que la persona para heredar debe estar viva, el que hereda. Pero si fallece y está esa cláusula en el testamento, es posible que los hijos de él, o sea, los nietos del causante, puedan ejercer el derecho de representación. Vaya, primero. Segundo, el derecho de transmisión no exige ningún parentesco y aprovecha a cualquier heredero. Sobre todo se da en el testamento, ¿verdad? Porque en el caso de la sucesión intestada son familiares, solo que están ubicados en diferentes líneas de sucesión, ¿verdad? El derecho de representación exige un parentesco. El representante ha de ser descendiente y el representado hijo o hermano del causante. ¿Estamos ahí? Pregunto, que o ya están cansados. Bueno, vamos a continuar. En el derecho de transmisión, el transmitente debe sobrevivir al primer causante. ¿Sí? Es decir, que cuando fallece ya estaba abierta la sucesión. Eso significa. Si era testamentaria, significaba que esta persona se encontraba en el testamento. Y si era intestada, no había testamento, pero la persona falleció posteriormente al primer causante. Y estaba en la línea de sucesión respectiva. En la primera línea, digamos, que es lo más general. En el derecho de representación no es necesario que el representado sobreviva al causante, porque tiene lugar, entre otros casos, cuando el padre o madre es incapaz de suceder por haber fallecido. ¿Sí? Aquí se da un caso peculiar en nuestra ley, lo habíamos platicado la vez pasada, que usted puede ejercer el derecho de representación aunque esté vivo su padre o madre, ¿no? Eso lo establece la ley. Situación que no sucede en el derecho de transmisión. O sea que usted puede, este derecho de transmisión solo se puede ejercer ante la muerte del transmitente. Y en el cambio, el derecho de representación, si el papá o la mamá de la persona que los va a representar repudian la herencia, puede tener derecho a acceder a esa herencia por representación del papá o la mamá. 4. En el derecho de transmisión, el transmitido debe ser capaz y digno de suceder al transmisor. En el derecho de representación basta que el representante sea capaz y digno de suceder al causante, porque se prescinde del representado. Vaya. En el derecho de transmisión debe de cumplir
los requisitos el transmitido, la persona favorecida, de ser capaz y digno de suceder a su propio padre. Ese es un requisito. Y en el derecho de representación no. Porque usted lo que hace es representar a la persona que no pudo acceder a la herencia y se sitúa en el lugar de esta persona. Entonces, el único requisito acá es que usted sea capaz y digno de suceder al causante. El derecho de transmisión tiene lugar a condición que se acepte la herencia del transmisor. El derecho de representación no es necesario que se acepte la herencia del representado porque se puede representar al ascendiente cuya herencia sea repudiada. 6. El derecho de transmisión supone la muerte del transmisor sin expresar su propósito de aceptar o repudiarlo. El derecho de representación no supone la muerte del representado porque se puede representar al vivo. Es el caso que les decía, el único caso que se puede suceder, en este caso por representación, ¿verdad?, a una persona que está viva. Y en el de transmisión no, deben de haber fallecido los dos causantes, las dos herencias están abiertas porque han fallecido. Por el derecho de transmisión se puede adquirir herencia y legado. Por el derecho de representación se adquieren herencia, porque solo cabe en la sucesión intestada y la ley no instituye asignaciones a título singular. Vaya. No sé si están confundidos o ya están cansados, pero ya no vi ninguna reacción de nadie. No sé si Yo tienen... tendría que sentarme con ese cuadrito que está puesto ahí para poder entenderlo, licenciado, Vaya, solamente. Yo creo que vaya, voy a vaya. tener que estudiar y concentrarme directamente en eso. Ajá. ¿Qué dicen los demás? Yo siento que ya ese cuadrito ya lo dejó mucho más claro porque se puede ver como una al lado de la otra y ver qué es lo que una tiene y la otra no. Ajá. Que creo que es prácticamente lo que a mí me costaba porque habíamos visto la transmisión al inicio y ahora estábamos viendo y para mí sonaban similares, pero la verdad es que tienen diferencias pequeñitas, pequeñitas, pero sí las tienen. Que son legales, ¿verdad? Es decir, Correcto. que debemos de, quizás lo debemos dar así, al mismo tiempo, los dos, ¿verdad? Pero bueno, Quizás pues sí. es por la forma como está el programa. No sé si tienen otros comentarios, Por el dudas. momento, Lick, lo que me quedó claro es la primera, nada más de que la testamentaria se puede dar en las dos, ¿verdad? Perdón, la de transmisión se puede dar en la testamentaria y en la intestada, y mientras que la de representación solo se puede dar en la intestada. Salvo un caso, el Ajá, 3146. exacto. Ajá. Y de ahí, pues sí, como dice la compañera, hay que ver las demás diferencias, pero con lupa. Vaya, entonces, vaya, hagamos una cosa, véanlo, lean, yo les voy a subir la presentación. Y en la próxima clase, pues, podemos dedicar unos minutos para ya consolidar, ¿verdad? Consolidar la diferencia entre uno y otro. Sigüenza de la O, José Manuel. Hola, Lick, una consulta. Ajá. Fíjese que estaba revisando el aula virtual y yo soy el que subió la actividad del grupo, ¿verdad? Pero estaba viendo que dice que la tarea está retrasada, pero aparece enviada. Bueno, si está enviada, no hay problema. Yo la voy a, ¿cómo se llama? Es que yo ya los bajé todos los trabajos, como ya estoy calificando. Lo que hago yo, entro al aula Ah, virtual, veo la pestañita y bajo el trabajo, porque pues sí, para calificarlo tengo que verlo y le aplico la rúbrica. Entonces, excelente, en Lick. eso estoy. Ahí ustedes, Muchas gracias. ajá. Bueno, ya son las 8. Nos vamos a ver el próximo miércoles y vamos a dedicar unos
la primera parte de la clase para que platiquemos sobre ya lo último, derecho, pero ya no es que, sino que ustedes vamos a hacer una especie de discusión para que quede claro cuál es la diferencia entre el derecho de representación y el derecho de transmisión. Así que gracias a todos por su atención. Nos vemos el... Licenciado. ¿Sí? Buen día, gracias. ¿Sí? En relación a las exposiciones, ¿cómo sería la dinámica? Porque ya sería en 2 semanas. Sí, yo les voy a subir la rúbrica, pero lo que sí es que de 12 a 15 minutos van a pasar en orden los grupos, en 2 clases. Va a pasar en la primera clase los grupos del 1 al 5 y en la siguiente los grupos del 6 al 10. Yo a más tardar el martes, yo les subo ¿cómo se llama? La rúbrica. Pero ustedes deben de preparar ¿cómo se llama? La presentación. Lo que van a subir ustedes van a ser las presentaciones. Yo voy a abrir la pestañita también para que suban las presentaciones. Y yo les voy a calificar la presentación y les voy a calificar la exposición. Bueno, estamos pues. Muchas gracias a todos. Pasen un feliz fin de semana. Nos vemos el próximo miércoles. Feliz fin de semana. Bueno, gracias.